Mucho gusto. Se está grabando. Ya empezó a grabarse. Bienvenidos, muchachos, entonces a la sesión 9. Vamos entonces a continuar. eh, Vamos a hacer sobre todo ejercicios del teorema fundamental del cálculo. Em, Toda esta rama de teoremas fundamentales es por un asunto de que son teoremas muy importantes, son teoremas muy usados y son teoremas que le dan a uno una base para la rama en la que se está estudiando. Hay teorema fundamental de la aritmética, hay teorema fundamental del álgebra, de la trigonometría. El teorema fundamental de la geometría es esto. O sea, esta es como la base trigonométrica, es como el himno, la bandera, el emblema, ¿verdad? Eh, Hay uno para curvas y superficies, hay uno para geometría diferencial, hay de todo, ¿verdad? No es porque sea el más importante de todos en esa rama, es porque gracias a ese sí se le da una gran base para muchos resultados este, de la asignatura. Entonces, bueno, básicamente el teorema fundamental lo que a mí me permite es hablar de que la integral y la derivada no son otra cosa que una la inversa de la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer ejercicios de esto. Vamos a hacer el 1J. ¿Ok? Vamos a determinar la derivada si se tiene que f de x es igual a la integral de a b de f de x más t de t. F es continua y a es menor que b. ¿Okay? Entonces, ¿cómo procedo? Eh, bueno, cuando vimos que uno deriva, ¿verdad? Si algún término extremo tiene una x, entonces es tan fácil como simplemente escribirlo de adentro y cambiar la t por x, ¿verdad? Pero este no es el caso, ¿verdad? Este no es el caso porque no tiene x, pero yo esperaría de repente que usted recuerde esta propiedad. Si usted tiene que una función, ¿verdad? Es continua, es exactamente la misma idea cuando uno sumaba índices, perdón, le sumaba una constante a los índices de la suma y le restaba esa misma constante en el argumento. Entonces, es lo mismo que si yo a la integral yo le sumo una x, por ejemplo, y a la función en general le resto esa constante. ¿Sí? ¿Recuerdan ese resultado? Fue un ejercicio, no, lo que no lo probé con ustedes, pero sí es un ejercicio de práctica. Entonces, bueno, esto entonces queda como a más x, b más x y f de t. Y entonces derivar eso es relativamente más sencillo, ¿verdad? Con la clara observación de que aquí también hay una x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que me dice es que entonces la derivada sería entonces el argumento de dentro por el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Ujú. Cuando este extremo es solo una constante, como la derivada de una constante es cero, entonces f de a no se escribe. ¿Ok? Pero en este caso, como no es, se escribiría así.
Otra forma, si usted no lo ve tan claro, es que esta integral usted la separe en dos, o sea, la separe así, fije una C por ahí, y aplique teorema fundamental del cálculo en estas dos. Y entonces, aquí va a quedar menos f de a más x y aquí va a quedar f de b más x. Entonces es exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? ¿Dudas? Armando, Sí. es que me perdí un toque, donde en la parte de la integral de a más x, b más x, ¿puede explicar esa parte, por favor? Sí, claro, la propiedad dice que si usted tiene la integral de a a b de f de x, y si yo le sumo una constante a los extremos, es lo mismo cuando yo se lo resto. Esto es un resultado. ¿Ok? Lo que está haciendo es, en realidad, está haciendo una traslación de la función. O sea, muevo el intervalo a más b hasta acá, lo deslizo k, y la función también la deslizo k. Lo que pasa es que acuérdense que cuando es en términos de funciones, para deslizarlo a una dirección, es hacerlo con resta, ¿verdad? Entonces, eso es una propiedad o resultado. Ujú. Entonces es parecido como el de la sumatoria. Si uno quería Correcto, como cambiar la base, hacía ese mismo truco. correcto. Eso mismo. De hecho, tiene todo el sentido porque la integral no es otra cosa que el límite de una suma. Entonces, sí, 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 sí. Gracias, Armando. Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, continuamos. Se viene una interesante. Em, Nos dan como hipótesis que la integral de 0 a pi medios del coseno al cuadrado de 2x más 1 es pi cuartos. Entonces pruebe que la integral de 0 a pi medios del coseno de 2x más 1 sobre la raíz de x más 1 es menor que pi cuartos por raíz de 2. ¿Okay? Disculpen. Esto a ustedes les tiene que oler a que hay que usar desigualdad de Cauchy-Schwarz porque tengo una multiplicación de funciones. Vean que una función es coseno de 2x más 1 y la otra es 1 sobre raíz de x más 1. Entonces, si usted aplica Cauchy-Schwarz ahí, eso sería tener la integral de 0 a pi medios del coseno, ¿verdad? De esa expresión dividido entre la raíz de x más 1. Y eso es menor o igual que la integral de 0 a pi medios de coseno de esta función al cuadrado. Entonces, que sería coseno al cuadrado multiplicado por la otra función al cuadrado. Entonces, la otra función, como es 1 sobre raíz de x más 1, pues entonces sería 1 sobre x más 1, ¿verdad? Y ya sabemos que esto es pi cuartos. Entonces, esto es lo mismo que pi cuartos
por la integral. Entonces, ¿qué haría falta por acotar? Haría falta acotar, pues, la integral de x más 1. ¿Ok? Entonces, para acotar estas integrales, acuérdense, muchachos, que hay una propiedad que ustedes vieron que si yo tengo que una función está entre dos constantes, entonces la integral está entre esa constante multiplicado por b menos a y la otra constante multiplicado por b menos a. ¿Se acuerdan de ese resultado? Ese sí lo probé con ustedes. Propiedad o resultado. Sí, o sea, lo que te está queriendo decir es que si la función es acotada, la integral va a estar acotada también por los mismos valores multiplicado por los extremos de la integral. ¿Ok? Entonces, acotemos 1 más x más 1, ¿verdad? Bueno, alguien fácilmente me puede decir, es deducible, Armando, que esta expresión está acotada por 1, por el lado de arriba, ¿verdad? O sea, lo más grande que puede alcanzar es 1, ¿sí? Cualquier otro valor, cuando x está entre 0 y pi medios, siempre va a ser menor que 1. Pero bueno, si usted también quiere argumentar eso un poco más formal, como x está entre pi medios y 0, x más 1 va a estar entre pi medios más 1, que es pi más 2 sobre 2. Ay, perdón. Y entonces aquí usted aplica el recíproco y el recíproco me cambia desigualdades, ¿verdad? ¿Hasta aquí algún perdido? Bueno, entonces, como 1 sobre x más 1 es más pequeño que 1, entonces la integral de 0 a pi medios de 1 sobre x más 1 es menor o igual que 1 multiplicado por pi medios menos 0, que eso es pi medios. Muchachos, perdón, el profe se tomó su tiempo en explicarles este de x, ¿por qué se le agrega este decorativo a la integral o no? Yo no me acuerdo. Eh, digamos, es de un hecho, bueno, tiene que ver más que todo con un aspecto de teoría de la medida, de que hace referencia a cuál es la medida que estamos usando para integrar, ¿de acuerdo? En este caso es porque estamos integrando con respecto a la variable x, o sea, el eje x, ¿ok? Pero uno puede integrar con respecto al eje y o uno puede integrar con respecto a cualquier otra expresión, ¿está bien? Cualquier otra función. ¿De acuerdo? Pero también hace una referencia a que, bueno, acuérdense que esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 1 hasta n de la función evaluado en cada xk multiplicado por el diferencial. Entonces, digamos como que aquí están las relaciones. ¿Sí? O sea, si lo ven, muchachos, yo no sé si han visto esos memes, ¿no? Cuando algo es pixeleado es la suma, cuando es liso es la integral. Entonces, es ese hecho, ¿verdad? O sea, la integral viene a suavizar lo que la suma discretiza. ¿Sí? Entonces aquí el delta x pues pasa a ser un dx, el f pues sí se mantiene, solo que aquí es variable continua, aquí es variable discreta, y aquí la suma que hace referencia al sigma, al colmillo, ¿verdad? Que la S griega aquí pasa a ser la S suave de Leibniz.
Entonces digamos que por ahí va toda esa relación. ¿Está? Un poquito de curiosidades. Bueno, ok, ya acotamos esta expresión. Entonces, eso significa que esta expresión de acá, esa expresión es menor o igual que pi cuartos por pi medios, porque ya probé que esta integral es menor que pi medios. Esta integral es menor que pi medios. Pero eso es pi al cuadrado sobre 8. Entonces, si aplico raíz a ambos lados, la integral de 0 a pi medios del coseno es pi sobre la raíz de 8, que sería 2 raíz de 2, que bueno, eso es pi cuartos por raíz de 2, ¿verdad? ¿Dudas? Armando, ¿puedes volver a repetir lo último, por favor? ¿Qué último? Esto. Ya donde tenemos por lo tanto. Ajá, entonces yo probé que esto es menor que Armando, esta. pero si puede explicar lo anterior también, por favor. Si estamos de acuerdo, ¿cómo fue que yo acoté 1 sobre x más 1? Sí, eso sí. Sí. Entonces, la propiedad dice que si usted tiene que una función, voy a ponerles así, directamente f de x, mejor. Si yo tengo que una función es menor que una constante, su integral va a ser menor que la constante multiplicado por b menos a. Entonces, esta integral es menor que la constante por la que está acotada multiplicado por el b menos a, que sería pi medios menos 0. O sea, esta integral es menor que pi medios. Entonces, esto es menor que pi medios. Entonces, esta expresión sería menor que pi cuartos por pi medios, que eso es pi cuadrado sobre 8. Y de aquí luego aplico raíz a ambos lados y obtengo el resultado. Sí. Ok, entonces nada más fue la multiplicación de los resultados anteriores. Correcto. Ok, gracias. Un gusto. Ok. Armando, ¿puedes subir un momento, porfa? Sí. ¿Me avisas, Chris? Listo, listo. Ok. Bueno, me quedé sin espacio. Bueno, ejercicio número 6. Sean f y g funciones continuas en el intervalo AB. Si f es la integral de a x de f y g es la integral de a x de g de t de t, para todo x en el intervalito de a a b, entonces pruebe que la integral de a b de f grande por g chica más la integral de a b de f chica por g grande
no es otra cosa más que f de b por g de b menos f de a por g de a. F y g grandes. No es un resultado difícil si usted empieza a ver patrones. Por ejemplo, usted dice, bueno, esta integral va de a a b y esta también. Entonces yo puedo unirlas bajo la suma de estas dos. Y esta es la misma función aquí evaluada en b y aquí evaluada en a. Entonces todo esto huele a teorema fundamental del cálculo por todo lado. O sea, esta expresión, muchachos, esta expresión, si yo la sumo, me queda f grande por g de x más f pequeña por g grande. Entonces, si yo logro probar que f por g es la primitiva de esa expresión, el resultado ya está. Entonces, ¿cómo pruebo eso? Bueno, como f de x es la integral de ax de f de t y g también, pero para la función g, entonces usted puede obtener la derivada por teorema fundamental del cálculo. La derivada de f es f y la derivada de g grande es g chica. Y ahora considere h igual a f por g. ¿Okay? Y entonces yo y además, como les decía, noten que esta expresión, toda la original, de hecho, toda esta, no es otra cosa más que la integral de a a b de f de x por g de x más f de x por g de x. Entonces yo les digo a ustedes, h es la primitiva de esta. O sea, yo digo, acerto. La derivada de h es esto de acá. En efecto, porque si usted deriva, como es un producto, entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Verdad? Regla del producto, porque estoy derivando dos funciones que dependen de la misma variable. Pero f' es f chica. Y g' es g pequeña. Entonces, esta expresión sí es igual a esta expresión. Entonces, otra vez, por la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, voy a ponerle 2. Entonces, esta expresión es lo mismo que su primitiva evaluado en los extremos y haciendo la diferencia. Entonces, la primitiva es h en b menos h en a. O sea, h es primitiva de f por g más f por g.
Y entonces H aquí sería F de B por G de B y aquí F de A por G de A. Y ya, eso es lo que se quería probar. ¿Dudas? A ver cómo se definió H al principio. Ujú. Ujú. Sí, no fue coincidencia, tampoco fue, qué trucazo, es que claro, es que usted ve que es la misma función, una evaluada en B y la otra en A, entonces huele demasiado a la segunda parte de teorema fundamental del cálculo. Sí, sí, Willis. ¿Dudas? ¿Más dudas? Estoy viendo lo de la primitiva. O sea, sí entendí todo, pero como que no logro unir eso último, de que H es primitiva de f de g más f por g Ujú, mayúscula, digamos. ujú. O Es sea, como, primitiva porque si la derivo obtengo esta. ¿Qué significa que una función sea primitiva? Que si la derivas obtienes esa. ajá, ajá. Aunque es que en el acerto y luego en el efecto es lo mismo, pero como cambiando el... Sí, 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 yo digo, esto es cierto. Ajá, ¿por qué? Ah, es que mira, es que si yo derivo esto, es lo mismo que derivar esto. Ah, pero Ujú. yo vi que esto era esto. Entonces, sí, tiene toda la razón. Ajá, ok, sí. Es una forma de escribirlo, ¿verdad, Miguel? Vos podrías decir, además, note que si usted deriva esto, obtiene esto otro, significa que H es primitiva, bla, bla, bla. Ujú. Ah, no, sí, pero ahí ya lo uní. Lo que me hace falta era lo de arriba, lo del teorema fundamental de cálculo de las primitivas, pero ya, ahora sí, todo claro. Excelente. Ok, ok. Vamos a ir despacio, sí. Ok, ejercicio 7. Hallar una función f continua en R que cumple que f de x es distinto de 0 para todos los x en los reales, excepto en 0. Y además, si yo elevo al cuadrado esa función, es exactamente lo mismo que la integral de a x de f de t por el seno de t sobre 2 más coseno de t para todo x en los reales. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Eh, eh, escribir una función que no sea nula en ningún punto excepto en 0 no es difícil. Lo difícil es más bien que cómo usted averigua que a la hora de elevarlo al cuadrado es lo mismo que esta expresión. Bueno, parta de eso, pues supongamos que existe. Y averigüemos quién es. Entonces, si f existe, a la hora de derivar esto, o sea, derivando la expresión que debe satisfacer,
Bueno, la derivada de f al cuadrado es 2f de x por f', chain rule, ¿verdad? Regla de la cadena. Y aquí, como todo esto depende de x, entonces sería lo mismo que f de x por el seno de x sobre 2 más coseno de x. ¿Cierto? Bueno, entonces 2 por f de x por f' menos f de x por seno de x sobre 2 más coseno es igual a 0. De aquí obtenemos que puedo sacar f de x a factor común. ¿Ok? Y de aquí obtenemos dos caminos, que f valga 0, o bien, si yo despejo esto, que f' valga 1/2 del seno de x sobre 2 más coseno de x. ¿Sí me siguen? Ok, pero esta no puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué condiciones iniciales me hacen que esta no pueda ser f? Debe ser distinta de 0. Correcto, es que literalmente me está diciendo no sea 0, por favor. Entonces, no, esta no, pues no cumpliría las condiciones iniciales. Entonces no queda de otra que f de' sea igual a 1/2 por el seno de x más 2 más coseno de x. Ahora, viene la parte difícil. Si f' es esta función, entonces, ¿quién es f? O sea, me está preguntando por la primitiva de esta función. ¿Sí? Entonces, eso es integrar. O sea, la integral de f' de x sería igual a la integral de 1/2 del seno de x sobre 2 más coseno de x. Y aquí viene la parte que les pido una disculpa. Pero créame, tápese los ojos por un momento, créame, eso es esto de acá. ¿Ok? Ahora, después de que usted dice cómo se me va a ocurrir, ahora sí, ya se los explico. La constante, esta constante puede salir, ¿de acuerdo? De la integral. Entonces, estamos buscando la primitiva de esto. ¿Ok? Pero observe, muchachos, que si yo derivo 2 más coseno de x, ¿cuál es la derivada de 2 más coseno de x? Menos n de x. Ok, entonces es casi igual a esto, solo que le falta un menos. Entonces se lo puedo agregar. Entonces hago menos menos. Y algo importante que usted tiene que saber es que si usted tiene que la integral de u' sobre u, eso es igual al logaritmo natural de u de x. ¿No me cree? Más una constante, obviamente. Derive. Si usted deriva esto, es 1 sobre u multiplicado por regla de la cadena u'. Entonces, la antiderivada de u' sobre u es el logaritmo natural de u. Entonces, la primitiva de seno sobre 2 más coseno, bueno, si le agrego aquí obviamente un menos, entonces pongo menos aquí y pongo menos acá, de aquí sale entonces el menos 1/2,
Y entonces, como esta función es la derivada de esta, entonces obtengo el logaritmo natural de 2 más coseno. ¿Sí? Más adelante van a ver con profundidad cómo calcular esto más natural. ¿Ok? O sea, aquí se los estoy explicando porque ustedes dicen, como di, pero es que eso era como muy conveniente. Ya luego van a ver técnicas como sustitución y van a ver que sale todavía más natural que como se los estoy explicando. Pero lo que quiero es que si me entendieron que esta es la primitiva de esta expresión de acá. Armando, ¿y qué le permite integrar la f' de x? ¿Qué me permite? Bueno, que la función es continua. Esta función es completamente continua, entonces yo puedo integrar, o sea, es integrable. ¿Sí? Voy a suponer que la función existe, Slover. Entonces, si yo digo que f' es igual a esto, voy a calcular la integral, porque las funciones seno y coseno son integrables, entonces cualquier combinación que vos hagas entre ellas también es integrable, o sea, el producto, división, etc. Entonces, toda esta función es integrable, entonces sí va a existir su integral. Otra opción es, bueno, integremos, si no llego a nada, entonces no era integrable. ¿Ok? Las funciones que no son integrables son composiciones muy extrañas, con logaritmos, con arcotangentes, pero las elementales como exponenciales, polinómicas y trigonométricas, las tres, seno, coseno, tangente, sí son integrables, ¿de acuerdo? Ok, sí. Bien. Ok, ¿más dudas? A mí no me quedó claro el resultado. ¿Cómo hizo para cambiarlo al logaritmo natural? No sé, no Lo entiendo. que te digo, Cata, es, si vos tenés esta expresión, es lo mismo que tener el logaritmo de esto. ¿Ok? Eso es lo que te estoy diciendo. Ah, ok. Es una propiedad. Es una propiedad, de hecho. Yo sé que Ah, lo van a ver con más detalle. ¿Está bien? bueno, Lo, ya lo ahora van a sí. ver. Lo van a ver. De hecho, yo le pregunté al profe profe, es que ustedes no lo han visto. Y me dice, no, no, Armando, dígale que luego lo vemos más adelante. Yo, bueno. Es un resultado muy, 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 muy. De hecho, muchachos, parte del hecho de que definición, esto es definición, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural. Entonces, con esto usted parte para probar también esto. ¿Ok? Pero eso es una definición. ¿Está bien? Esto no se puede probar. Si usted no puede probar que la integral es el logaritmo o viceversa. ¿Sí? De hecho, con esta definición es como usted prueba que si usted deriva el logaritmo, obtiene 1 sobre x. ¿Sí? Pero bueno, son detalles. ¿Sabes? No voy a profundizar tanto con eso con ustedes ahorita. Hay tantas cosas que me gustaría profundizar, pero bueno, no se puede. Bien. Ejercicio 9. Vamos a considerar u una función derivable y u de x es positivo para todo x mayor que 0. Si u satisface que u de x menos la integral de a x de u de t es igual a la integral de 1 a x de u de t, perdón,
por el logaritmo natural de t de t más 1 para todo x mayor que 0. Si cumple todo eso, halle el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x. Uy, no. De u de x. Ya les hice spoiler. Vamos a probar que u de x es x a la x. Pero hagan de cuentas como que no se los dije. Es que fue la emoción, muchachos. Bueno, supongamos que u existe otra vez. Entonces, supongan, bueno, derivando la expresión que satisface, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, la derivada de u es u'. La derivada de esta integral es u de x. Y la derivada de esta integral es u de x por el logaritmo natural de x. Y la derivada de una constante es 0. Entonces tenemos este resultado. Bueno, entonces u' es igual a u de x multiplicado por el logaritmo natural de x más 1. ¿Verdad? Porque paso este a sumar y saco u a factor común. Y entonces aquí viene el truco, muchachos. Paso a dividir u, lo cual estoy en todo mi derecho a hacerlo, porque el ejercicio me dice que u es positivo. Entonces lo puedo pasar a dividir. Entonces, la función logaritmo es completamente integrable, y si usted le suma una constante, sigue siendo completamente integrable, entonces integremos. La integral de u de prima sobre u es igual a la integral del logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Esta parte es sencilla, porque yo literalmente les acabo de decir que esta integral es el logaritmo natural de u. Esta no es la parte sencilla, porque la integral del logaritmo, bueno, si no lo han visto, no se les va a ocurrir. La integral del logaritmo es x por el logaritmo de x menos x. ¿Ok? O sea, esto es otra primitiva. O sea, la integral del logaritmo natural de x es x por el logaritmo natural de x menos x. Más una constante, obviamente. Armando, ¿cómo yo lo hubiera sabido? Pues derive, muchachos. Derive esto y se va a dar cuenta que va a obtener el logaritmo. Sí, porque vea, es la primera derivada me da logaritmo. Porque es producto de funciones. Entonces me queda 1 por el logaritmo natural más x sin derivar por la derivada de esto que es 1 sobre x. Se cancela y me queda 1. Y la derivada de esto es 1. Entonces se cancelan los 1 y me queda logaritmo natural. Y la integral de 1 es x. Entonces, esta expresión más una constante de integración, claro está, esa expresión es entonces x por el logaritmo natural de x. Ok. Otra vez, van a ver con detalle cómo calcular estas integrales más a fondo. ¿Está bien? Esta no hay de otra. Esta es, si usted no sabe esta propiedad, no se le va a ocurrir. Entonces, pero aquí esta integral, lo que yo quiero que vean es que uno lo que hace es que es lo mismo que calcular la integral del logaritmo más la integral de 1
Entonces, esta es x logaritmo de x menos x y esta es x. Entonces, por eso me da x logaritmo natural de x. ¿Okay? Ahora, aquí viene otra parte importante. Esta constante de integración, muchachos, depende de la función u que obtengamos. Lo que pasa es que en las condiciones iniciales no me dice nada de alguna condición inicial de u. Cuando yo les hablo a ustedes de u de a, ¿cuánto vale? 0, vale 1, vale 2. Porque cuando yo estoy obteniendo, muchachos, que porque de esto es completamente despejable, porque aplicamos e a ambos lados y ya está. Pero cuando yo les escribo esto, significa que la curva u, representado gráficamente, puede ser una función así, o puede ser una función así, o puede ser una función así. Entonces, es una familia de funciones. Entonces, si yo le doy a usted una condición inicial, o sea, que él pase por este punto o que pase por este punto, solo va a haber una única función que va a pasar por ese único punto. Pero como este no es el caso, y eso se escribiría así, como no hay condición inicial, de u, entonces C puede ser cualquier valor. Para efectos prácticos, se tomará C igual 0. Insisto, nosotros podemos escoger esa constante porque no conozco ninguna condición inicial de u. No me dicen ninguna información de si u en algún valor dentro de donde es derivable o integrable valga algo. Entonces, como no tengo esas condiciones, yo puedo escoger cualquier constante. Entonces, en ese caso, obviamente no se compliquen. Siempre escojan la más sencilla, que va a ser la constante igual a 0. ¿Ok? Estamos claros. ¿Por qué fue que pude escoger eso? Bueno, entonces obtenemos logaritmo natural de u de... Ah, bueno, y muchachos, y aquí no es necesario poner inclusive el valor absoluto porque yo ya sé que u es positivo. Entonces me queda esto, que si yo aplico e a ambos lados, me queda u de x igual a e a la x por el logaritmo natural de x. Pero x por el logaritmo natural de x no es otra cosa que e a la logaritmo natural de x a la x. Y eso es lo mismo que x a la x. O sea, u es x a la x. Para la constante igual a 0. Si hubiera sido para la constante igual a, no sé, 1 o 2, entonces aquí hubiera estado acompañado por esa constante C. Y entonces ya, bueno, ahí usted puede reescribir esto como el logaritmo de otra constante. Ahí usted empieza a jugar para tratar de reescribirlo de la mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué hago esta escogencia de una C y no la dejo en términos de C? Porque, bueno, me están hablando de una función, ¿sí? No me está hablando de todas las funciones que satisfagan eso. Entonces voy a resolverlo solo para una función en concreto. Más porque necesito calcular el límite. Entonces, a la hora de calcular el límite, este límite es relativamente sencillo. Si alguna vez lo han calculado, saben que da 1, pero bueno, forma indefinida, 0 a la 0. Entonces, eso es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la x por el logaritmo natural de x.
Entonces, calculemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x. Forma indefinida, 0 por infinito. Entonces eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Forma indefinida, infinito sobre infinito. Entonces puedo aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, el límite da 1 sobre x sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Que eso es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x. Y eso es 0. Entonces, de este resultado, volviendo acá, eso es el... De hecho, inclusive volviendo acá, obtendríamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x, que ya vimos que eso es 0. Entonces eso es e a la 0, que es igual a 1. Entonces, pues 0 a la 0, ¿verdad? De hecho, lo más convencional es decir que 0 a la 0 da 1, pero en realidad es una forma indefinida. Todo depende del contexto en el que esté. Algunos prefieren 0, algunos prefieren 1. ¿Ok? ¿Dudas? Perdón, muchachos, el límite tal vez lo calcula un poquito rápido. ¿Sí les quedó claro cómo esta parte en general? ¿Cómo fue que obtuve la función? Armando, una pregunta. Sí. ¿De dónde fue que salió u derivada menos u igual a u por el logaritmo natural de x? Derivando Al esto. inicio. Ok. Derivando esto. Sí, la derivada de esto es u. Bueno, la derivada de esto es u'. La derivada de esto es u. Y la derivada de esto es lo de adentro. U por el logaritmo. Sí. ¿Más dudas? Armando, ¿puedes volver a repetir lo del límite, por favor? ¿Qué de todo? Este Es que límite, un poco rápido. forma indefinida 0 a la 0. Entonces, para deshacerme de esa forma indeterminada es aplicar e a la logaritmo de todo esto. Entonces, es lo mismo que bajar el x. ¿Verdad? Me queda esta expresión. Pero bueno, acordate que si yo tengo el límite de una base y está el argumento de x en la potencia, entonces es lo mismo que la base elevado al límite de esta expresión. Entonces voy a calcular este límite. Este límite por L'Hopital obtenemos que da 0. ¿Sí? Entonces como el límite da 0, pues e a la 0 daría 1. Gracias. Con gusto. Bien. Vamos a ver cómo vamos. Bien. Ejercicio, no, estoy sin espacio. Que ejercicio 17. Vamos a considerar f una función derivable con f' de t mayor que 0 para todo t que pertenece a los reales, de manera que si f de t es 0, eso se cumple si y solo si t vale 0. ¿Ok? Estudie la existencia de los extremos de la función f
¿Y quién es f, Armando? Ah, definida por f mayúscula es la integral de 0 a x al cuadrado menos 5x más 6 de la función f. ¿Ok? Bueno, ¿cómo calculamos los extremos de una función? O los puntos críticos. ¿Qué me enseñaron en el curso pasado? Willis, ¿cómo determino el máximo, mínimo, eso, de una función? Con las derivadas. Sí, entonces, sí, pero no solo derivar. ¿Qué tenemos que hacer cuando calcula la derivada? Encontrar el punto máximo o mínimo. Sí, ¿cómo lo averiguas? O sea, no solo derivando. Sí, derivando la función, o sea, f'. Bueno, esto es sencillo porque sería f de x al cuadrado menos 5x más 6 por regla de la cadena, que sería esa expresión. La derivada de x al cuadrado menos 5x más 6 es 2x menos 5. Pero eso no me da los críticos. ¿Qué hace que me dé los críticos? Igualarlos a cero o ver dónde se indefine. Correcto, correcto. Pues indefinirse no se puede, o al menos no sabemos dónde se indefine f, pero sí podemos igualarlo a cero. Entonces, igualando a cero, entonces f de x al cuadrado menos 5x más 6 por 2x menos 5 igual a 0. Entonces, de aquí hay dos caminos, que f de x al cuadrado menos 5x más 6 valga 0, o bien que 2x menos 5 sea también 0. De aquí entonces, aquí obtenemos que x vale 5 medios. Y acuérdense que la condición inicial me decía que si la función vale 0 es porque su argumento vale 0. Entonces aquí sería que x al cuadrado menos 5x más 6 valga 0. Y usted puede detenerse un momento para reescribir eso por inspección. Le queda de esta manera. Y entonces de aquí x vale 3, o vale 2, o vale 5 medios. Ok, ya encontré los puntos críticos. Entonces, 3, 2 y 5 medios son puntos críticos. ¿Cómo hago para clasificarlos? ¿Willas? Se evalúan en la función. Sí, eso es una forma.
pero fíjate que no me va a ayudar si lo evalúo Slaughter. Porque si evalúo, por ejemplo, el 2 y el 3, f de 2 o f de 3 me queda de 0 a 0 y me da 0. Pero no me aporta en nada, porque que valga 0, no sé si es un máximo o un mínimo. Nada más sé que evaluada en esos valores dan 0. ¿Me explico? ¿Cómo yo sé si es un máximo o un mínimo? ¿Qué otro criterio entonces utilizamos para la clasificación de puntos críticos? Bateando un poco, eh, el cambio de monotonía. Sí, es cierto, pero inclusive hay otra forma más sencilla, que es la misma idea, Cris. Entonces no sé. La primera derivada me da los puntos críticos. Y la segunda derivada le La, da... se- la segunda derivada, bueno, me da los puntos de inflexión, pero la segunda derivada me dice si esos puntos críticos son máximos o mínimos, porque va a haber un cambio de monotonía, justamente como dice Cris, porque a la hora de analizar la segunda derivada, si me da negativo, es porque el cambio fue de un máximo, y si me da positivo, es porque el cambio era en un mínimo. Sí, este es el criterio de la segunda derivada. ¿Sí me siguen, muchachos? ¿Sí recuerdan eso? Repita eso último que dijo. El criterio de la primera y la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, o sea, aplicando criterio de la segunda derivada, lo que dice es, derive, vuelva a derivar. Ok, vuelvo a derivar entonces. F segunda sería entonces regla de la cadena. Ahí quedaría f' de x al cuadrado menos 5x más 6 por 2x menos 5. Eso es solo esta derivada. Entonces tengo que acompañarle otra vez esta expresión de acá. Y luego le sumo la primera sin derivar por la segunda derivada, que es 2. Bueno, entonces esa expresión sería f' de x al cuadrado menos 5x más 6 por 2x menos 5 al cuadrado más 2 veces la función evaluada en ese punto, que es x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, el criterio de la segunda derivada es, una vez que hallaste los puntos críticos, evalúe en esta derivada y si da positivo es un mínimo, si da negativo es un máximo. ¿Se acuerdan? Sí, sí se acuerdan, muchachos, o no lo vieron. Si no lo vieron, sí me preocupa. Es que lo vimos muy por encimita. Entonces yo no me acuerdo mucho. Bueno, evaluemos. Si evaluamos, ya les dije, con el criterio de la primera derivada me da los puntos críticos. Y la segunda derivada me dice, evaluando en esos puntos, si son máximos o mínimos. ¿Ok? Entonces, f de 2 daría f' de 0 por 2 por 2, 4, menos 5 menos 1 al cuadrado, más 2 por f de 0. Porque ya vimos que estos anulan esta función. Pero si f de 0 vale 0, porque aquí t vale 0. Entonces esto vale 0. Entonces eso es lo mismo que f' de 0. Y la instrucción me decía que la derivada siempre es positiva.
Entonces esto es mayor que 0. Significa que 2 es un mínimo. Porque dio positivo. De la misma manera, si yo evalúo en 3, me da f en 0 otra vez. Aquí en vez de darme menos 1, me da 1 positivo. Y aquí, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces 3 también es un mínimo. ¿Ok? Entonces, algo importante es lo de, si vos hubieras calculado el 2 o el 3, aquí me va a quedar la integral de 0 a 0. Eso da 0. Entonces, lo único que hubiera sabido es que el 2 y el 3 son ceros de la función. Pero que sean ceros de la función no me dice que la función ahí sea un mínimo. ¿Me entendés? Nada más sé que ahí da 0, pero no sé si es un máximo o un mínimo. Me doy a entender. En cambio, con el criterio de la segunda derivada sí me dice si es un mínimo o no. Sí, comprendo ya. Gracias. Con gusto. Y si evalúo f en 5 medios, bueno, eso es f' de menos un cuarto. ¿Sí? Si usted evalúa aquí 5 medios, hágalo, da menos un cuarto. Aquí daría 0 al cuadrado. Y aquí 2 por f de menos un cuarto. Entonces aquí eso claramente da 2 veces f de menos un cuarto. Ahora, si esta expresión es 0, el criterio no decide. Pero bueno, no es 0 porque esta expresión no es 0. Entonces, si f de menos un cuarto es positivo, es un máximo. Si fuera negativo, perdón, si fuera positivo es un mínimo y si fuera negativo sería un máximo. Entonces, no se puede concluir clasificación para x igual 5 medios, pues no se sabe. El signo de la función f evaluada en menos un cuarto. ¿Ok? Entonces, la clasificación va a depender del signo de esta. Si será un máximo o un mínimo. Pero sí pudimos calcular que estos dos, pudimos determinar, perdón, que estos dos eran mínimos. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No dudas? Bueno. ¿Cómo estoy de espacios? Sí, más o menos. Vamos a ver, me la voy a jugar. Ejercicio 20. Sea f una función continua en los reales y f mayúscula definido como la integral de 0 a x de f de lambda por x menos lambda al cuadrado de lambda. Hallar
f segunda, derivada segunda, en su forma más simplificada. Ok, hay un tema con este ejercicio. Yo no puedo aplicar teorema fundamental del cálculo directamente porque dentro de el argumento de la integral hay una x. ¿Sí? Y si ustedes han visto, el teorema fundamental del cálculo es cuando adentro solo hay t, o en este caso la variable que depende de lambda, entonces que solo haya lambdas. No podemos hacer el truco de la primera función porque si yo le sumo x a ambos lados, a este sí se lo puedo restar, pero a este se lo voy a terminar sumando, entonces no resuelvo nada. Perdón, muchachos, no resuelvo nada si yo le sumo o le resto una x aquí. Entonces, el truco desarrollemos esa fórmula notable, que sería lo mismo que la integral de 0 a x de f de lambda multiplicado por x al cuadrado menos 2x lambda más lambda al cuadrado. Y eso no es otra cosa más que la integral de x al cuadrado f de lambda menos 2x f de lambda, perdón, 2x lambda f de lambda más f de lambda por lambda al cuadrado. Y entonces distribuimos las integrales y las x son constantes porque no dependen de lambda. O sea, estamos integrando en variable lambda. Entonces las x ahí ejercen como funciones, como constantes. Entonces tendría aquí, puedo sacar x cuadrado, distribuyo la integral y me queda aquí f de lambda, menos 2x, la integral de 0 a x, lambda f de lambda. Y aquí me queda la integral de 0 a x, f de lambda por lambda al cuadrado. Y ahora sí, esta expresión, vea que aquí adentro ya no depende de x, aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces sí podemos derivar. Entonces, aplicando teorema fundamental del cálculo, f' sería, ojo con esto, muchachos, porque ¿con cuál variable estamos derivando? ¿Con x o con lambda? ¿Con cuál variable? Con lambda. Sí, correcto. No, perdón, Cris, no con x. Estamos derivando con x. Sí. Ah, porque la integral va de 0 a x. Entonces, esta función, esto ya es una función, entonces, porque ahora sí, la x la considero como variable. Entonces, estas dos expresiones son funciones que dependen de x. Entonces, si yo derivo el producto de dos funciones que dependen de x, es regla del producto. Entonces, es la primera derivada, que es 2x, por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar por la primera, la primera sin derivar por la segunda derivada, que la derivada de esto es f de x. De la misma manera, esto me queda menos 2 por la primera derivada, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que sería x, f de x. Porque la derivada de esto es x, f de x, ¿verdad?
Y luego, la derivada de esto de acá quedaría x al cuadrado por f de x. Entonces, bueno, reescribiendo aquí un poquito, aquí me queda 2x, integral de 0 a x de f de lambda. No se asusten que queden las integrales. De hecho, así es como tiene que ser. Tiene que quedar porque no hay de otra. Entonces, no se asusten que queden. No es porque siempre que derivamos las integrales van a desaparecer. No, muchachos. No se asusten. ¿Ok? Aquí me queda menos 2, x al cuadrado, f de x, más x al cuadrado por f de x. Entonces vean muchachos que si yo sumo esta expresión con esta expresión y con esta expresión se terminan cancelando. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2x, la integral de f de lambda, menos 2 por la integral de 0 de x, lambda f de lambda. ¿Ahí termina el ejercicio? No. Tenemos que volver a derivar. Si volvemos a derivar, otra vez regla de la cadena, primera derivada por la segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada, que es f de x. Y esto es una constante multiplicado por la derivada de dentro, que sería x f de x. Ah, y vea qué interesante, estas dos expresiones se cancelan. Entonces la segunda derivada es 2 veces la integral de 0 a x de f de lambda. ¿Dudas? ¿Cómo vamos, chicos? Creería que bien. Está bien. Está bien. Bueno, ojo con esta parte. Sí, es muy importante. Vean este producto, que es producto de dos funciones que dependen de x. Porque esta integral en su extremo depende de x. Eso es una función que depende de x. Y esto depende de x. Entonces, regla del producto. Se los digo porque se pueden ir muy pollos en solo derivan una y la otra no. Entonces, sí, tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cómo estamos. Sí, creo que sí, sí me da tiempo. Ejercicio 24. Si f y g son A ver funciones. un toquecito la última parte, por favor. Regálame 2 momentos. Bueno, o déjalo. Ya, bueno, ahorita está bien, gracias. Voy. Al menos para escribir esto. Ya, dígame. Ok, ya, gracias. Con gusto. Ok, f y g funciones tal que f grande es lo mismo que la integral de ellas. Bien. Prueben que existe una constante c en el intervalo AB
tal que f de c es igual a g de c. ¿Ok? Esto de encontrar una constante de manera como que sean iguales, eso suena mucho a, pues a teorema del valor medio, ¿verdad, muchachos? Porque estoy buscando una constante, entonces, ¿de dónde me la voy a sacar si no es con eso? Entonces, ¿cómo procedo para poder utilizar el teorema del valor medio? ¿Verdad? Bueno, si las dos funciones son iguales, o sea, si esto es igual a esto, entonces su diferencia tiene que dar 0. Ay, perdón. ¿Ok? Pero bueno, una propiedad que vimos es si yo tengo una suma o resta de dos integrales y tengo los mismos límites de integración, entonces puedo unificarlo como una gran integral y hacer la suma o resta, respectivamente, de los dos argumentos dentro de las integrales. Uh-huh. Y entonces, muchachos, sabemos que por teorema del valor medio para integrales, existirá una constante c dentro del intervalo AB, el intervalo va abierto. Tal que la función evaluada, ¿sí? Que aquí la función es f menos g, la función evaluada en ese c multiplicado por b menos a da exactamente igual a la integral. Eso es lo que dice el teorema fundamental, el teorema del valor medio para integrales. ¿Sí? Pero bueno, esa integral es 0. Entonces, una de dos, o f de c menos g de c es 0, o b menos a es 0. Esto no puede ser, porque se llegaría a una contradicción, porque sabemos que a es menor que b. Entonces, solo puede concluirse que f de c y g de c tienen que ser exactamente iguales. Entonces, ahí yo estoy probando la existencia de esa c. Que era lo que se quería probar. Esta colita del diablo es también para referirse a contradicción. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Por qué se llama colita del diablo? De no le ve el cachillo ahí. ¿No? Es maldad pura, pero yo lo relaciono así, como solo generaría problemas esto. No sé cómo se llama honestamente, pero un estimado profesor le llama colita del diablo. Entonces, sí, a él no le gusta, no sé por qué, a él no le gusta usar esta, ¿verdad? A mí, cualquiera de los dos. Pero cuando aprendí la de colita del diablo, lo que pasa es que no la he encontrado en látex, entonces pues solo escribo esto en látex. Ni modo. Entiendo. ¿Puedes Pero subir un momento, por favor? sí, claro, Cris, con todo gusto. Es más, espérese.
¿Por qué B menos A igual a 0 era una contradicción? Porque A es menor que B. Gracias, no lo había visto. Eso era lo que estaba buscando. Pero... ok. Está bien. Ok. Ejercicio 26. Considere la función f mayúscula como la integral de 0 a x de 1 sobre 1 más t al cuadrado de t más la integral de 0 a 1 sobre x de 1 más 1 sobre t de t con x distinto de 0. Chicos, ¿sí me siguen escuchando? Sí, Armando. Ok, perfecto. Ya la compu empezó como a parpadear. Que pruebe que f es constante para todo x distinto de 0. Uy, yo no había visto eso. Y calcule el valor de dicha constante. Yo no lo calculé. Bueno, vamos a improvisar. El valor de dicha constante. Y lo peor es que yo estoy contratiempo con ustedes. Tengo una idea. Si no sale, pues ni modo. Ok. Determinar que la función sea constante es de un principio muy sencillo. Si yo pruebo que la derivada es 0, entonces la función es constante. Así de simple. Entonces, derivando la expresión, vean que f' sería, esta función sería 1 más 1, perdón, 1 sobre 1 más x al cuadrado, más, y la derivada de esto es evaluar en 1 sobre x, multiplicado por la derivada de 1 sobre x, por regla de la cadena. Insisto, muchachos, si el término en este extremo, en el extremo derecho, no es x, es otra función, multiplique, regla, la cadena. Si no, va a estar malo. ¿Está bien? Que entonces la derivada de eso es menos 1 sobre x al cuadrado. Esta expresión es 1 sobre 1 más x al cuadrado. El menos lo puedo poner aquí al frente y si distribuyo x al cuadrado, aquí me queda x cuadrado y aquí 1. Entonces eso es 0. Entonces, como f' es igual a 0, entonces f es una constante. Para todo x distinto de 0. Vamos a ver, si yo evalúo en 0 me da problemas porque este límite, perdón, este límite, este no existe. Entonces lo otro que se me ocurre es que lo evalúe en 1. Pero si lo evalúo en 1, ¡ah, excelente! Si lo evalúo en 1, f de 1 sería la integral de 0 a 1 de 1 más t cuadrado sobre, abajo, perdón, más la integral de 0 a 1 de t sobre 1 más t cuadrado. Es la misma. O sea, eso es 2 veces. Aquí, f de x es igual a ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué? Ah, constante. Constante. T, E. Ok, gracias. Pero ponerle, a mí me gusta así, pero también no es tan formal. Ponerle una K o una C donde es real. ¿Está bien? Hay que averiguar esa constante. Ok, vamos a ver. Qué pereza. Porque si no me equivoco, esa es la arctan, ¿no, muchachos?
Sí, correcto. Ok, entonces, bueno, eso es 2 veces la arctan evaluada en 1 menos la arctan evaluada en 0. Ok, la arctan evaluada en 0 es 0. Y la arctan evaluada en 1, pues es arctan de 1. Arctan de 1, sí da un valor conocido. O racional, irracional, pero conocido. O un irracional, ni idea. Alguien, porfa, que me haga el calculillo. Arctan de 1. ¿Y cuartos, muchachos? Sí, pi cuartos. Ok. Sí, entonces, ve, entonces sí salía fácil. 2 por pi cuartos. Y eso es pi medios. O sea, la constante f de x es pi medios. Armando, pero solo lo hizo para f de 1. Sí, muchachos, pero estoy probando que es constante para todas las x distintas de 0. Entonces, con solo una me basta para averiguar cuáles valen todas. Entonces, bien, no estaba tan difícil. Ustedes asustados. ¿Cómo estamos, muchachos? Bien. Ok, vamos a hacer ejercicio 40. Creo que sí me va a alcanzar el espacio. Sea f una función que va de 0 a 1 a los reales, continua, y suponga que la integral de 0 a x de f es lo mismo que la integral de x a 1 de f. Para todo x que pertenece de 0 a 1. Prueben que f de x es 0 para todo x en ese mismo intervalito. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar una función, ¿de acuerdo? F mayúsculo. O sea, no perdamos de hilo que al fin y al cabo todo lo que hemos estado usando es teorema fundamental del cálculo. Entonces, además, f de esta integral lo puedo reescribir como menos la integral de 1 a x de f. Y eso también lo puedo reescribir así, ¿no? Que entonces yo tengo que f es esta expresión. Y f también es esta otra expresión. Entonces, derivando, obviamente por el teorema fundamental del cálculo, que obtengo que por un lado f' es f de x y por el otro lado que f' es menos f de x. De este obtengo que esta es f y aquí es menos f. Entonces, f de x es igual a menos f de x. ¿Y cuál es la única función que cumple eso? Pues el 0, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que 2f de x sería igual a 0 y de aquí f vale 0. Que era lo que se quería probar.
¿verdad? ¿Dudas? Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Puede tener la grabación.